La pregunta es, la formula Diego Zuluaga 8567. Rolex, Saludos para Diego Zuluaga. ¿Eh? Saludos, grandes saludos, saludos. Sí. saludos. Nos pregunta, ¿Rolex favorece a determinados compradores para sus relojes e incentiva directa o indirectamente el aumento del costo en una pieza de segunda mano? O mejor dicho, ¿ahora vale más un Rolex recientemente comprado y usado que uno totalmente nuevo? Esa es la pregunta. La tenéis, ¿no? Sí, Sí, la Vale, tenemos. empiezo yo si queréis. Por Voy a ser supuesto. venga. muy breve. Pues obviamente sí que es verdad que yo en relojes de gama alta o de lujo es algo que no estoy muy interesado, pero lo vemos todos los días. Obviamente, después si no me corregís vosotros, pero obviamente a mí lo que fastidia muchísimo de Rolex, y tengo que decir que si tuviera dinero para comprarme un Rolex, me lo compraría, aunque no sea una marca que me guste mucho, pero sí que lo tendría. Pero me fastidia mucho eso de que tú puedas tener el dinero, puedes poder tener 10.000 euros para gastarte en un reloj y que vayas a una boutique de Rolex y no te lo vendan. Y obviamente, si ese reloj, un reloj de catálogo nuevo en Rolex, imagínate que lo pudieras conseguir, vale 10.000 euros, como normalmente no lo vas a poder conseguir por los cauces normales, tienes que acudir al mercado gris de segunda mano o intermediarios de por medio, y ese mismo reloj que originariamente vale el precio en roles son 10.000 euros, pues lo vas a tener que comprar en 15, 16 o 18.000 euros. Entonces, claro, obviamente sí que esa política que lleva roles en cuanto a sus ventas, pues sí, favorece a un determinado grupo de compradores y obviamente descarta al resto. Creo que esa es la visión que tiene Rolex y lo que opino yo sobre ello. Mira, ¿sabes lo que yo pienso? A ver, si respondo la pregunta, pero muy rápido. A ver, ¿Rolex favorece a determinados compradores? Sí, y vamos a explicar el por qué, en mi opinión. Segundo, ¿incentiva directa o indirectamente el aumento de costo de una pieza de segunda mano? Sí, también. Después podemos explicar el por qué, digamos, o si estamos de acuerdo. Y luego, ahora, ¿vale más un Rolex recientemente comprado y usado que uno totalmente nuevo? Ahí no es que discrepe, es que depende del sentido que le demos al concepto de valor. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo que la política de Rolex favorece a determinados compradores. Yo creo que todos estamos de acuerdo, o podremos discrepar, en que la política de Rolex efectivamente infla precios. O sea, la burbuja de Rolex es una realidad, pero ¿cómo la analizamos? ¿Como una realidad económica? ¿Como una realidad de estrategia comercial? ¿O lo analizamos desde un punto de vista ético o moral? ¿Es correcto, es lícito o no esa situación? Tomando en cuenta que probablemente, y dejo a Javier para el final, la voz más contundente, la voz más experta en ese sentido, por un tema de historia, por un tema de trayectoria, tiene que ser Javier, y por eso quise intervenir al medio. El tema es ese. ¿Cómo abordamos este tema? ¿Desde qué perspectiva se aborda? Porque el abordarlo desde una perspectiva inmediatamente puede salir alguien que dice, oye, pero es que yo pienso distinto. Oye, pero es que no lo tocamos justo desde esa perspectiva. Desde un punto de vista de marketing o desde un punto de vista de estrategia comercial, yo considero que es una estrategia que le ha dado dividendos a Rolex y por algo Rolex está donde está. Puede que nos Correcto. guste o puede que no nos guste, pero la verdad de las cosas es que es una estrategia comercial. Lícita, perfectamente. Nadie ha denunciado, ni tribunales, ni nada por el estilo. Por tanto, lícita es. Ética o moral, eso, bueno, va a depender de los gustos de cada uno finalmente. Si te gusta un Rolex y no lo puedes adquirir precisamente por eso, entonces en ese sentido, claro, va a ser una situación casi inmoral. Pero si Rolex es una de las tantas marcas que tú puedes acceder y honestamente consideras que entre un Submariner y un Tudor no hay mucha diferencia y te compras un Tudor, probablemente esta situación te va a ser intrascendente. Más para un amante de los relojes de cuarzo como yo. No sé, Javier, ¿qué opinas tú al respecto? Es que lo habéis sintetizado muy bien, entonces solo pondré un ejemplo, porque entiendo que la pregunta de Diego de favorecer a determinados compradores es favorecer en sentido peyorativo, ¿no? Es decir, Claro, nos parece mal que solo claro, algunos claro. puedan comprar un Rolex. Pero Efectivamente. al final, Ferrari hace lo mismo. Depende qué modelos de Ferrari, no te lo van a vender si no tienes un historial.
Pero es que sin ir más lejos, determinados restaurantes no te dejan entrar si no tienes reserva y determinadas discotecas no te dejan entrar si no vas vestido según cómo. Es decir, al final, en el libre mercado en el que vivimos, cada uno decide cómo vender y, por supuesto, cada uno decide cómo comprar. Entonces, para mí el problema es que si esto nos parece mal, pues cuando llegamos a tener el dinero de tenerlo, pues no lo compremos. Compremos otra cosa, que es lo que están haciendo muchos, ¿no? Por eso Omega está aumentando ventas, porque gente que quería Rolex, pues no puede, ¿no? Ese es un ejemplo. Y luego lo otro, sobre el mercado de segunda mano, tampoco creo que la culpa sea de Rolex. Es decir, Rolex hace No solo lo de que Rolex. cualquiera querría hacer, es sacar lo máximo por su producto. Y mientras se lo paguen, el contento. Pero es que hay unas sanguijuelas que se aprovechan de lo de Rolex y que son los que compran el reloj, los intermediarios, los que luego lo ponen a la venta, las aseguradoras de mientras tanto. Es decir, hay mucha gente que está sacando dinero en el mercado de segunda mano gracias a Rolex. Ahora, Entonces, no sube el precio solo por eso, sube porque hay muchos intermediarios. fíjate que el concepto de lo que es políticamente correcto también llegó un poco en boca a Rolex y no me acuerdo si el año pasado o no, Rolex también empezó a tener un poco más cuidado con el tema de los relojes de segunda mano. No sé si eso tiene que ver un poco con limpiar la imagen de Rolex frente a una audiencia que potencialmente ve como riesgoso discursos económicos fuera de lo que es políticamente correcto, o obedece a una regulación propia del mercado para poder maximizar sus ganancias. ¿Qué opinas tú, Javier? O ninguna de las dos. No, yo creo que es esto segundo, que vio La que segunda. su imagen se empañaba con esto. Y es que son unos maestros del comercio, los del Rolex. La Fundación Rolex, que no sé si lo sabéis, pero es una fundación sin ánimo de lucro, ¿vale? Que esto, bueno, daría para un vídeo las cosas raras de la relojería. Bueno, pues lo que vieron es que de esta forma, con el programa Pre-Owned este que tienen, pues ellos limpian su imagen y además sacan tajada, porque el precio no es abusivo, el precio del certificado, pero tampoco es barato. Entonces, 2 por 1, que son unos cracks. Efectivamente, se llevan un trozo más de pastel. Rubén Pavón, a quien le mandamos un saludo, hola Rubén, nos dice, Rolex y Tudor son lo mismo, lo único que Rolex tiene es esa magia. Bueno, y otros dicen, por ejemplo, Rastro Iguana, Rolex y Tudor no son lo mismo. Evidentemente que es una cuestión de conceptos, son lo mismo desde el punto de vista que pertenecen a una misma empresa y que es un conglomerado. Pero también hay tradición, probablemente, hay historia, que enmarcan modelos específicos dentro de categorías distintas. Y hay precios también que lo mencionan. Si lo miramos desde el punto de vista de la calidad, probablemente van a tener calidades similares, probablemente van a tener materialidades similares. Si lo miramos desde otro punto de vista, por eso es importante que cuando uno discute sobre relojes o sobre cualquier cosa en general, esté muy de acuerdo con los enfoques con los cuales uno está conversando. Porque si hay algo que sale del enfoque, evidentemente que viene la discusión, digamos. Todos, no sé qué opinas tú, Javier, aprovechando que se está dando la conversación en el A ver, sobre la pregunta de si Tudor y Rolex son lo mismo, para mí no son lo mismo. Es como Longines y Tissot son lo mismo. Pues no, son dos marcas diferentes, aunque en este caso pues los calibres los hagan los mismos y tal. Son dos marcas diferentes. No voy a entrar en si Rolex lo vale o si Tudor lo vale o no lo vale. Entonces, ya de hecho, en algún momento los orígenes de Tudor son precisamente esos. El fundador de Tudor, el Winsdorf ya se dio cuenta que sus relojes eran demasiado caros, dijo, pues voy a sacar una segunda marca aprovechando determinadas cosas de Rolex, pero abaratando. Por eso solía montar calibres de terceros para abaratarlo. Bueno, pues ya está clara su idea, ¿no? Entonces, se dice también... Perdón, Javier. Perdón. No, que de hecho, si no recuerdo mal, creo que ahora no lo sé, pero en relojes más antiguos sí que se utilizaban coronas y tapas de roles para los Tudor, ¿verdad? Sí. No, disculpa. El origen de la falsificación, finalmente, de los relojes, el origen del tuneo de los relojes también tiene mucho que ver con Rolex y Tudor y el Dial California, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido,
esta discusión es tan antigua como la discusión que tenemos en Chile sobre quién fue el padre de la patria, si fue O'Higgins o Carrera. Y ahí están los higienistas por un lado y están los carreristas por otro. Y han pasado 200 años y todavía siguen esas eternas discusiones en cierto nivel de ambiente social. Eso va a seguir pasando probablemente y uno como espectador tiene que disfrutar esta vista. Vale, me deja con la duda porque Rastro Iguana dice, creo que son independientes y me suena que Tudor y Rolex se separaron. Entonces, son independientes igual que son independientes Seiko y Orient. Es decir, que tengan los mismos dueños no quiere decir que vayan juntas, ¿vale? Es decir, siempre fueron independientes. Y de lo de que se han separado estoy buscando ahora y no, Tudor sigue perteneciendo a Rolex. Lo que sí que ha ocurrido es que han invertido en calibres supuestamente propios, que en realidad no es que los hayan desarrollado ellos, ¿no? Pero bueno, no utilizan calibre Z como antes, esa es la independencia. Y nos dice también Rastro Iguana que sí, confirma lo que dices tú, Luis, que utilizaban cajas, correas y armis que eran de Rolex con maquinarias ETA. Efectivamente, sí, en algún momento lo había visto por algún lado.